Por otra parte, tenemos las medidas indirectas. Podemos estar obteniendo un valor en el cual se estén acumulando distintos errores provenientes de distintas medidas. No estamos midiendo directamente y por lo tanto no tenemos directamente el error de esa medida o de ese número de medidas, sino que lo que estamos haciendo es coger varias medidas que cada una de ellas tiene su error, meterlas en una fórmula, operar y obtener un valor resultado. Pues ese resultado va a tener un error asociado, que es la combinación de todos los errores que tienen las variables que hemos introducido en la fórmula que me ha proporcionado ese valor. Por ejemplo, el voltaje, la diferencia de potencia. Yo sé que es I por R. ¿De acuerdo? Hasta aquí está todo claro, ¿no? Esta es la ley de Ohm que hemos utilizado en un montón de ocasiones. Entonces, si yo quiero obtener el voltaje a partir de las medidas que he realizado de intensidad y de resistencia, el resultado de voltaje tendrá un error asociado que será combinación del error de la intensidad y del error de la resistencia. Por poner un ejemplo, la intensidad vale 5 más menos 1 amperio y la resistencia vale 8 más menos 2 ohmios. ¿Cuál va a ser el error en el cálculo asociado al valor de voltaje que tengo que dar? No confundáis este delta de V con la diferencia de potencia, ¿vale? ¿Cuánto vale este delta de V, el error asociado a esta medida? Pues lo que tengo que hacer es aplicar la teoría de errores. ¿Qué es lo que se hace? Pues lo que tenéis aquí en el guión. Para una variable A que depende de otras variables X, Y y Z, etc., el error que debe llevar asociado es una combinación de los distintos errores de cada una de las variables que lo componen. Y lo que tengo que hacer es hacer la parcial de la fórmula que relaciona A con todas esas variables con respecto de la primera variable, de X, y multiplicarlo por el error de la medida X. Hago la derivada de esa fórmula de A con respecto de la segunda variable y lo multiplico por el error de Y. La parcial de A, o sea, de la fórmula de A con respecto de Z y lo multiplico por el error de Z. ¿De acuerdo? Y esto me va a dar el error de la medida indirecta A. Si seguimos con el ejemplo que teníamos antes, tenemos 5 más menos 1. 1 es el error de la intensidad. Es decir, lo voy poniendo aquí. Delta de I para mí es 1 amperio. Delta de R son 2 ohmios. ¿De acuerdo? Estos son mis errores de las medidas que los tengo que utilizar para calcular delta de V, que es el error de la medida indirecta del voltaje que quiero dar. Entonces, ¿cómo obtengo ese? En primer lugar, el voltaje será, aplico esta fórmula, y por R será 5 por R por 8, el voltaje será 40 voltios. ¿De acuerdo? Este es el valor V. Yo tengo que calcular también el error que tengo que poner aquí. ¿Cómo lo calculo? Pues tengo que aplicar esa fórmula. Para mí, ¿cuál es A? Para mí es V. Es decir, que mi delta de V va a ser la parcial. Fijaros, me cojo la primera variable y tengo que hacer la parcial de V con respecto de I y multiplicarla por el error de I. Y le sumo, porque tengo más variables, tengo que hacer este término por cada una de las variables que contenga un error de mi fórmula. Mi fórmula, de momento, solo hay 2 variables. Perfecto, es una fórmula sencilla. Si tuviera más, tendría que hacer esto con más sumandos. El segundo sumando en mi caso sería la parcial de esa fórmula de V con respecto de la otra variable que es R por el error correspondiente, delta de R. Fijaros, delta de I lo tengo, este lo tengo. Delta de R le tengo también. Lo único que tengo que hacer es ver cuánto valen las parciales correspondientes.
¿De acuerdo? Bueno, pues las voy haciendo. Delta de v será la parcial de v con respecto de y. Si derivo esto respecto de y, solo respecto de y, me queda r por delta de más. Y ahora hago la derivada de esto respecto de r, manteniendo la y constante. Entonces me queda y por delta de r. Bueno, pues no tengo más que sustituir. Si yo quiero calcular el error para esta medida, cuando la y eran 5 y la r eran 8, pues voy sustituyendo. Aquí tengo 8 por el error de y, 1 más y, ¿cuánto valía y? 5 por el error de r, 2, me quedan 8 más 10, 18 voltios. Es decir, que mi resultado se expresaría como v más menos delta de v es igual, lo tenía aquí, a 40 más menos 18 voltios. ¿Vale? Este es un ejemplo sencillo, pero esto es lo que tenéis que hacer para cualquiera de las mediciones indirectas que se realizan en cualquier experimento. Bueno, en el guión tenéis algún otro ejemplo que podéis utilizar para determinar ese error, pero lo que quiero es que en las prácticas me incluyáis en cada medición el error correspondiente a la medición, que será, pues en este caso hemos hablado de que va a ser la resolución del aparato de medida. Cuando tengamos varias medidas de una misma propiedad, tenemos que hacer el promedio y asociar al promedio su correspondiente error. Y cuando tengamos que proporcionar valores de parámetros medidos indirectamente, es decir, que no estoy midiendo yo directamente y estoy asociando el error de un aparato de medida, sino que viene de la combinación de distintas variables que he medido con sus correspondientes errores, en ese caso tenemos que aplicar esta teoría de errores que hemos demostrado aquí con esa fórmula tan sencilla que es la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Vale, pues cualquier duda que tengáis, no tenéis más que escribir un email. Muy bien, pues muchas gracias y ánimo, que ya queda menos.